Bueno, Juani, ¿cómo andás? Espero que estés Hola bien. Javi. Gracias por estar acá en esta charla de Neva. Eh, No, no. Sabés que, bueno, que son las clases que estamos dando. Particularmente estaba orientada al nivel 3. Ahora vamos a hablar un poquitito con eso, pero bueno, un gusto estar con vos y bueno, vamos a empezar a presentarnos de a poco con el auditorio para que nos conozcan. Eh, a mí como coordinador pedagógico de la escuela, de Neva, y a vos no solamente como especialista en cuestiones de género y deporte, como docente universitario, sino además con un recorrido muy grande y muy vasto dentro de lo que es el básquetbol, especialmente en Ciudad de La Plata. Bueno, yo te quería decir antes de dar paso a tu presentación, no sé si formal, contarles a todos que, bueno, que nos une una relación de amistad de muchos años, que hemos compartido, hemos tenido el gusto, yo he tenido el gusto de tener como jugador durante muchos años, las categorías menores en el Club Meridiano Quinto y también en la Universidad Nacional de La Plata, y que, bueno, que me parece que es una buena excusa para hacer un recorrido sobre algunas cuestiones conceptuales que tienen que ver con analizar esto que se entiende como perspectiva de género también y analizar el deporte en función de esa perspectiva y también contar algunas cuestiones que son nuestra propia experiencia en el recorrido dentro del básquet. Pero para situarte un poquitito en el auditorio hacia quién estamos hablando, básicamente estamos hablando a entrenadores que se están formando. Es muy probable que esta charla la hagamos circular también en el nivel 2 porque ahora se lanzan cursos a distancia. En realidad son cursos semipresenciales que tienen que ver un poco con esta cuestión de la pandemia y un poco también con este cambio de formato de lo que son los cursos de NEVA. Y bueno, la idea es generarle herramientas a los entrenadores para que puedan ver este tipo de situaciones que se dan y que se reproducen permanentemente en el deporte. Resaltando un poco el valor que tiene esta temática para ser incorporada dentro de NEVA, y me parece que en eso la escuela ha sido muy experimental en muchos temas, o sea, no hay muchas escuelas de entrenadores en otras disciplinas que tengan el recorrido que tiene NEVA. En ese sentido yo me siento orgulloso de la escuela y también me siento muy orgulloso de que estés acá. Y quién diría que que 20 años después de jugar finales y de pasar por muchas situaciones difíciles, con vos, con el equipo, bueno, podemos estar contando esta historia también tuya. Y además, sobre todo, echando claridad, bueno, a conceptos que circulan, pero que muchas veces no terminan de abrir los ojos a los entrenadores. Así que bueno, te doy paso para que te presentes y nos cuentes un poco, porque además te consideramos un especialista en esta cuestión. Bien, bueno, Javi, hola, buenas noches antes que nada y gracias en realidad por la convocatoria. Sabés que para mí son temas que son súper interesantes y convocantes y que yo tengo muchas ganas bueno, de poder aportar desde mi lugar, que es un lugar un poco construido desde mi carrera en el deporte. 20 años jugamos finales y 30 que me enseñaste a jugar al básquet prácticamente. Así que es un lugar construido un poco desde lo deportivo, desde mi carrera como jugador y un poco desde mi formación académica. Yo soy profe y licenciado en filosofía y especialista en educación en géneros y sexualidades, acá por la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, también he sido capacitador de la ESI un par de años. Así que nada, estos temas me resultan muy convocantes y además me parece muy novedoso, y en eso me parece que hay que resaltarlo mucho, que estos contenidos sobre los que vamos a ir charlando a lo largo de la conversación sean incorporados como un contenido curricular dentro de la formación de entrenadores y de entrenadoras. En ese sentido me parece que la ENEVA, eh, al hacer esto, está siendo bastante de avanzada en lo que es la formación de entrenadores y de entrenadoras, que para mí dentro de las líneas estratégicas para poder incorporar la perspectiva de género en el deporte es uno de los puntos claves, digamos.
si uno tuviera que pensar líneas de acción, me parece que la formación de entrenadores y entrenadoras es como uno de los principales. Bueno, ya iremos charlando sobre el rol, ¿no?, que tienen los entrenadores y las entrenadoras en la formación, en lo referente que son para muchos jugadores y jugadoras. Así que nada, me parece muy bueno y yo agradezco que me convoques para eso, porque, bueno, sabés que son temas que me interesan, que me tocan personalmente y que me gusta mucho charlar. Bueno, Juani, lo primero que tenemos que contar es que, digamos, esta charla se inscribe también en el marco del curso de la Dirección de Políticas de Género de la Secretaría de Deportes de la Nación, que pertenece al Ministerio de Turismo y de Deportes de la Nación, y que también la van a tener a disposición los propios alumnos dentro de la plataforma. Por lo tanto, la idea no es hacer un desarrollo de cada uno de los conceptos, porque, bueno, el curso está bien desarrollado, creo que está bien explicado, tienen un soporte bibliográfico no solamente escrito, sino también fílmico, hay videos que aclaran muy bien algunas situaciones, pero me parece que hay algunos conceptos que, cruzados un poco con tu propia historia y básicamente con tu experiencia como docente, me parece que podés profundizar un poco más. A mí se me ocurre arrancar directamente por preguntarte qué entendés por perspectiva de género, ¿sí? O de qué hablamos cuando estamos hablando de perspectiva de género, y de algún modo cómo esa mirada nos puede ayudar a comprender un montón de situaciones que se dan en el marco del deporte y que tienen que ver con la construcción de la identidad de aquellos que transitan por la experiencia deportiva, desde tempranas edades hasta cuando son adultos y están ya bastante avanzados en su carrera. Arranquemos por ahí, así empezamos a desasnarnos un poquitito con algunos de los conceptos. Dale, sí. Primero que me parece que esto que vos señalabas del curso, me parece que está la verdad está muy bueno. Está bueno que además, digamos, haya una política, algún tipo de política pública, que por supuesto tendrá que reforzarse y ojalá que, bueno, eso por lo menos se espera que se pueda profundizar y demás, pero que ya haya como una especie de marco institucional desde el Estado. Me parece que eso está muy bueno y es muy valioso que se disponga, digamos, que ponga a disposición de entrenadores, entrenadoras, jugadores, jugadoras y todas las personas que forman parte del deporte, esa capacitación está muy buena. Y bueno, sí, un poco lo que habíamos conversado, que eran, bueno, quizás ahí va a aparecer más lo conceptual, cómo esos conceptos, si bien el curso está armado con mucha ejemplificación y con links y demás, cómo eso se puede pensar quizás más directamente en relación al básquet, ¿no?, que es un poco que es el ámbito que nos toca a Sí, nosotros. sí, yo te quería decir eso, un poco, bueno, obviamente nosotros tuvimos algunas charlas previas con respecto a este momento de la clase, o por lo menos esto es una especie de entrevista también, o por lo menos un intercambio de ideas, pero básicamente tratando de rescatar tu forma de ver la temática, que tiene que ver con pensarlo desde el básquetbol, ¿no? O sea, como tratando de que sea el básquetbol el que de alguna manera recurra a otro campo o a otra perspectiva también como para poder entender situaciones, ¿no? Que a veces da la sensación, y me parece que también eso es como un vicio de la educación física y del deporte, de traer otras ciencias, otras disciplinas al propio campo del básquetbol y a veces resultar un poco inespecífico. O sea, de tu historia particular, de tu perspectiva conceptual de la temática, la idea es que queden herramientas para los entrenadores. O sea, cuando estamos frente a una desigualdad entre el deporte de las chicas y de los varones, tiene que haber una intervención del entrenador, tanto como de un directivo, ¿sí? Porque esto también es una política institucional, no solamente pensada desde el gobierno, sino también es una política institucional pensada desde la Confederación Argentina, y eso también es valioso. Claro. Eso también es Sí, valioso. sí. O sea, A mí me parece que, perdón, me parece que es súper valioso que haya una decisión, por supuesto, del Estado, pero también a nivel federativo, digamos, que haya una federación que se haga cargo y una escuela de entrenadores que también que se haga cargo de la problemática y la introduzca. Eso me parece súper valioso, y en relación a lo que pasa en otras federaciones también me parece bastante de avanzada. Yo creo que en realidad
el deporte como un ámbito marcado, digamos, por digamos, el deporte no escapa de lo que sucede en otros ámbitos donde está presente los vínculos humanos, y en ese sentido está atravesado por problemáticas que por un lado son particulares del deporte, pero que por otro lado atraviesan a la sociedad toda, digamos. Entonces, cuando uno se pone si bien creo que el deporte ha quedado un poco retrasado como un ámbito que estuviera atravesado por estas discusiones, un poco sorprende eso, ¿no? Porque en definitiva no escapa, digo, a todas esas problemáticas. Por otro lado, tampoco hay tanto, en términos académicos, también algunas discusiones se están profundizando en relación a este cruce entre género y deporte. Son como, bueno, hay resistencias en ambos sentidos, ¿no? Me ibas Sí, a decir algo. sí. Ahora quería profundizar un poquito más en esta cuestión de la perspectiva de género. Pero sí, no, me deja pensando un poco lo que decís, ¿no? Porque da la sensación que el deporte como expresión cultural de la modernidad, quizás una de las más fuertes, claramente una de las más fuertes, cómo se ha modernizado en muchos aspectos y al mismo tiempo cómo revela cierto espíritu retrógrado en algunas cuestiones que tienen que ver con esto, con las relaciones humanas, ¿no? Básicamente. Sigue Sí. siendo un ámbito en ese sentido discriminador y que reproduce la desigualdad. Pero contame un poquitito más Sí, con respecto a esto de, ¿por qué crees que la perspectiva de género puede ayudar a un entrenador a entender, digo, pensando en esto, ¿no? Pensando el básquetbol como un campo que está dentro de un campo mucho más amplio, que está atravesado por problemáticas sociales y que, si bien la violencia o la discriminación o todas las cuestiones que aparecen en el deporte no son específicas del deporte, porque se reproducen a gran escala en toda la sociedad, o sea, uno no puede desentenderse, perdón, de esas cuestiones. No te puedes desentender como entrenador, porque también no. aparece dentro de las relaciones entre entrenador-jugador o entre los jugadores o con el público, con la prensa. Sí, sí, conecto un poco con esto que veníamos charlando. A mí me parece que hay como cierto imaginario respecto del deporte como un ámbito en el que solo está atravesado por el aprendizaje de una técnica y por algo un poco... De hecho, si vos pensás, digamos, como que no se termina de dimensionar toda esta parte más... referida a lo que es, a lo vincular, ¿no? Digamos, a relaciones entre personas, básicamente. Y si vos te pones a pensar, por ejemplo, cuando se intenta desde las capacitaciones o dentro de la formación abordar algo que tenga que ver con la psicología o alguna disciplina similar, generalmente se lo hace desde la cuestión de la fortaleza mental en el momento de las circunstancias, medio adversas en el juego, o desde las cualidades que tienen que tener las personas, los líderes de los equipos. Digamos, siempre está como más enfocado, esa es mi impresión, para ese lado que para otras problemáticas que, como vos decías, atraviesan digamos, lo social y que en el deporte adquieren su especificidad, ¿no? Digamos, es decir, son problemáticas de la sociedad en su conjunto que en el ámbito específico del deporte, en este caso del básquet, adquieren también su propia especificidad. Si yo tuviera que decir algo, lo primero que diría respecto de qué es para mí, qué significa para mí la perspectiva de género o incorporar la perspectiva de género en la formación y en el deporte, eh, por lo menos a mí lo que más sentido me hace es pensarlo como un posicionamiento político, la perspectiva de género, es decir, como una especie de convicción. Y eso lo aprendí, bueno, no solo por mi experiencia personal, sino también cuando hacía las capacitaciones de la ESI, se notan mucho las resistencias a este tipo de capacitaciones y de charlas. Muchas veces la gente te das cuenta que lo hace como medio obligado, o piensa que ir a una capacitación o tener una charla, o mismo ver un curso como los que dicta el ministerio, resuelve la cuestión. Y en realidad esas son muy buenas herramientas que no significan nada si no hay una convicción y un posicionamiento político.
posicionamiento político entendido en un sentido muy, Sí, muy sí, amplio amplio. de la No palabra estamos hablando política, no estamos pensando de algo no, político partidario, estamos pensando en no, de una transformar posición que las tiene que cosas, estar. ¿no? Sí, en Sí, cambiar las cosas, en exactamente. cambiar las cosas, exactamente. Entonces me parece que la idea de posicionamiento político a mí me hace mucho sentido en relación a lo que es la perspectiva de género, y también hay otra cosa que me parece interesante para pensarlo, que es una especie de, como de lente la perspectiva de género, ¿no? Que te permite ver algo que si no como si no te la pones, no podés ver. Ujú. Me parece que cuando uno empieza a manejar ciertos conceptos, empieza como a ver algo que antes no veía y demás, se da cuenta la potencia que puede tener incorporar esta perspectiva justamente en esa dirección. No hay que olvidar, y esto me parece que es importante, que el concepto de género eh, en sus comienzos tiene como objetivo justamente denunciar un poco y visibilizar la La desigualdad, en su desigualdad, sí, sí. principio, que entre hombres y mujeres, y la situación de subordinación, de relegamiento y demás que Ujú. tenían las mujeres en la sociedad, ¿no? Entonces es como que me parece que si uno no se posiciona, si no hay una cierta convicción respecto de las desigualdades, de cómo uno interpreta, bueno, esos postergamientos históricos, las exclusiones, la discriminación y demás, uno puede leer mucho, pero eso no va a terminar de encarnar nunca, en realidad. Sí, porque además, discúlpame que agregue alguna cuestión. Me interesa mucho esta cuestión de la convicción, teniendo en cuenta también que no solamente te permite poder ver algunas cuestiones, sino también operar en consecuencia también. A ver, estoy pensando, qué sé yo, lo que le puede pasar a un chico cuando está jugando al básquetbol y de pronto su orientación sexual no es la esperada o no es la normal, entre comillas. Estoy pensando también, no sé, en que a veces uno es cómplice de un montón de cuestiones. No sé, un grupo de WhatsApp en donde se reproducen un montón de barbaridades que, bueno, es entre un grupo de amigos, esto pasa así, digo, cuando uno incorpora esta perspectiva también, me parece que también puede actuar en consecuencia y frenar, y al menos no ser cómplice silenciosamente de algunas cuestiones que reproducen esa desigualdad y que son discriminatorias y que son jodidas en un punto, ¿sí? En ese sentido también lo pienso desde el punto de vista operativo. Hay un tema Sí, que a yo mí, te quería... perdón, Sí, dale. no, que bueno, que en realidad me parece que la parte de la convicción tiene que ver con eso que vos decís, en Ujú. realidad, digamos, si yo puedo leer mucho sobre género, sobre masculinidades, patriarcado y demás, pero si no me conmueve, si no me genera nada, si me soy indiferente Sí, frente o a si la no lo puedes ver en tu discriminación, situación en particular, o sea, si no lo puedes ver como entrenador en función de lo que sucede con tu grupo claro, de pero jugadores o de si vos jugadoras, ¿no? estás en tu grupo y no ves una situación de discriminación, una exclusión, si a vos no te molesta que, por ejemplo, tus entrenadoras mujeres, compañeras, estén menos formadas, que tengan menos horarios en las canchas, digo, si no sos como sensible a eso, es muy difícil poder cambiarlo. Y yo creo que incorporar la perspectiva de género en un sentido de es la posibilidad de sensibilizarse frente a esas desigualdades, discriminaciones y demás. Ujú. ¿Cómo crees que se juegan estas cuestiones de las masculinidades dentro del deporte? Pensando que el deporte en su origen fue para los hombres, que tuvo, si se quiere, un origen elitista, que era como un espacio así de un grupo selecto de gente de clase alta, básicamente, y que, bueno, que las mujeres, si recuerdo bien, y creo haberlo leído también en el curso, aunque en algún momento también lo había escuchado por otro lado, que recién en el 2012, creo que fue en Londres, que hubo casi un 50 y 50% de mujeres. Pero ¿cómo se juega esta idea de masculinidad en el deporte? ¿Y cómo lo viviste vos también en tu historia personal? Sí, digamos, lo que hay un poco retomando algo de lo que decías, lo que hay un poco en el curso porque me parece que está bueno no perder tampoco la perspectiva histórica, ¿no? Digamos, que las mujeres, que quizás ahora sea más habitual la incorporación de las mujeres en el deporte, no tiene que hacernos perder de vista que durante mucho tiempo fue un ámbito bastante postergado para la Ujú. participación de las mujeres. Entonces, eh, bueno, nada, quería señalar eso porque a veces se pierde un poco la dimensión histórica
de estas problemáticas y se piensa que por haber alcanzado algunas cosas es como que ya está resuelto el asunto. En realidad la cuestión de las masculinidades justamente aparece conceptualmente, vamos a decirlo así, un poco para dar cuenta de la manera en que en realidad justamente el hecho de ser varón o de ser hombre y más también es algo que se produce social y culturalmente, ¿no? Que se va construyendo social y culturalmente, porque como a veces se, se perdía un poco el sentido del concepto de género y se identificaba demasiado con mujeres, digamos, el género quedaba un poco asimilado al hecho de ser mujer o a visibilizar la desigualdad de las mujeres, etcétera, se perdía de vista que en realidad el género opera construyendo esos significados en realidad tanto para varones como para mujeres, ¿no? Ujú. Y que dentro de lo que es esa vivencia de lo que es ser varón o ser hombre, también hay algunos significados que resultan ser un poco más, un poco no, que son hegemónicos respecto de otros, ¿no? Y que quedan como anudados a ciertos sentidos que después es difícil, eh, bueno, justamente desanudar. En ese sentido, por supuesto que de esos sentidos que más está en los que más se sostiene el hecho de ser varón es la heterosexualidad. Y para mí fue muy evidente, digamos, estas cuestiones de género, estas problemáticas fueron muy evidentes porque, bueno, el hecho de ser gay y de tenerlo claro desde muy chico y de no haberlo ocultado y demás, rápidamente para mí empezó a tener un impacto en mi carrera como jugador, ¿no? Cuando yo empecé a entrar ya empecé a jugar en primera con personas más grandes y yo mismo empecé a jugar en primera muy chico, tenía 15 años, era como una especie por un lado, de ir descubriendo mi sexualidad que no ocultaba y por otro lado, estar en un ámbito deportivo que era difícil, porque como hablábamos antes, eh, el deporte, por lo menos el deporte de varones, está muy ligado a la reproducción de esos sentidos del hecho de ser varón, es muy fuerte. Y bueno, para mí, desde muy temprano, fue evidente que ahí iba a haber algo que podía y que efectivamente después con el tiempo fue problemático, digamos. O sea, bueno, lo vamos a ir charlando con el transcurso de esta conversación, pero que fue Sí, sí, problemático. sí, yo te quería agregar esto, y me parece que también esto puede ser interesante a los fines bueno, de los entrenadores, de quienes están escuchando, porque, digo, eso vos lo transitaste como, bueno, te pasó a vos en la vida, como persona, pero también tu tránsito, fue una carga importante que tuviste a lo largo de tu carrera como jugador, que creo que te privó de llegar a otros lugares también. Yo fui testigo de esa discriminación. Compartimos muchos años en la cancha de básquetbol, o sea, en tu primera formación ahí en Meridiano Quinto y después también mucho tiempo en la Universidad de La Plata, en selecciones argentinas universitarias también, porque tuviste una muy destacada carrera como jugador. Y me parece que también hubo un techo que te puso al medio, también básicamente por no aceptar silenciosamente algunas cuestiones y por discriminar. Y yo pienso también, bueno, pienso un poco en mi propia falta de experiencia en ese momento. O sea, estamos hablando del año, ¿cuándo fue que fuiste a la universidad? En el año 1999, 99, 99, 2000. Estamos 1999. pensando hace muchos años atrás. Sí, hace mucho. Y hace mucho tiempo. Y también te quería preguntar por estas cuestiones que vos decías. Se puede hablar y se puede trabajar conceptualmente algunas cosas, pero puede ser como una gota en una piedra, ¿no? Que no penetra nunca directamente y que no, no se termina de entender. Eh, y alguna vez te lo he preguntado personalmente, digo, da la sensación como que ahora es más fácil, ¿no? Esa es una frase que circula y me parece que esa frase, digo, es mucho más fácil que antes, ¿no? O sea, nosotros fuimos testigos como entrenador y como equipo, como tus compañeros de equipo, de agresiones muy explícitas. O sea, yo vi cómo te escupían en la cara, cómo te insultaba una hinchada durante todo el partido, cómo te querían sacar del juego.
Cómo un jugador del equipo contrario puso 5 personas en una final a insultarte. Y nosotros hemos tenido que llegar casi, inclusive con compañeros, casi hasta pelearnos, ¿no? Físicamente, insultarnos seguro. Entonces, fíjate hasta qué nivel de violencia llegábamos nosotros como compañeros, qué pasaba por tu cabeza, ¿no? En esa situación, digo. Y además, valoro cada vez más en el tiempo el equilibrio emocional que tuviste, aunque yo sé que tuvo muchas consecuencias y que realmente fue muy áspero, porque, bueno, lo pudimos compartir con mucha gente y aprendimos muchísimo nosotros de esa situación. Nosotros aprendimos muchísimo, a ver, fue muy educativo, si se quiere, en un punto para todo el plantel, para todo el entorno, poder acompañar ese cambio tuyo que de alguna manera empezó de manera incómoda y creo que se hizo cada vez más cómodo hasta el punto de que en el día de hoy vos te has ganado un respeto enorme como jugador, porque además seguís siendo jugador de básquetbol en toda la ciudad de La Plata y en distintas instituciones, y eso es súper valioso también. Ahora, antes era más explícita la violencia, si se quiere. Es una opinión personal. Contrarrestame esta idea, a ver si estoy equivocado, o profundizarla si querés, digo, pero sigue siendo silenciosa, sigue siendo discriminadora y a los jugadores les sigue costando muchísimo, y a las jugadoras también, decir quiénes son. ¿Qué opinas con respecto a eso? Sí, yo creo que, bueno, varias cosas, ¿no? De todo lo que has dicho las iremos recorriendo porque me parece que yo creo que mi experiencia dentro del básquet es yo la vivo de esta manera, y esto lo hemos charlado nosotros, es como una buena excusa para pensar todas estas problemáticas, digamos, y para entender que cuando hablamos de género, no hablamos solo de describir qué se entiende por varón, qué se entiende por mujer, o cómo una sociedad en un momento determinado interpreta esos significados, sino que el género tiene un componente fuertemente prescriptivo, normativo, sancionador, en relación al cual, bueno, todas esas identidades o personas que no encajan un poco con eso que dicta el género, bueno, terminan padeciendo algunas consecuencias, y el deporte dentro de lo que son los distintos ámbitos que hablábamos hoy y un poco más al comienzo de la charla, me parece que las violencias simbólicas e incluso físicas están más presentes. Por supuesto que la situación actual, digamos, el 2020 no es la misma que el 2000 en cuanto a no solo conquista de derechos, sino también visibilización de estos temas. Supongo que nosotros no nos hubiéramos imaginado nunca, hace 20 años atrás, que íbamos a estar teniendo una charla hablando de estos Sí, temas. es bastante sorprendente y está bueno al mismo tiempo, ¿no? Digo, qué Está bueno que podamos estar bueno, o sea, charlando y por un contando lado te esta da una historia, pauta, compartiéndola con otros, ¿no? Qué bueno. por un lado te da como una pauta de que algunas cosas se han avanzado, pero mi visión también es que esto lleva mucho tiempo y que hay muchas cosas en las que todavía es necesario pelearla mucho y trabajar mucho y seguir un poco abriendo cabezas y perspectivas. Eh, porque Te la quería pregunta era, porque la sí, pregunta era, no importa, no importa la pregunta, pero te quería, me surgió otra cosa. ¿Qué esperabas vos cuando se daban esos hechos de violencia en la cancha, esos insultos reiterados, que eran casi negados por la gran mayoría, no por los compañeros, porque creo que eso con el tiempo aprendimos a actuar en consecuencia, pero sí por los rivales, algunos eran amigos de ex equipos, ¿no? También, qué sé yo, por el árbitro. Digo, ¿qué se te ocurre que hoy una persona que pueda pasar por tu misma situación puede tener como herramienta para intervenir? En algún momento me dijiste, yo le planteé a Fabricio Vito, que nos dirigió muchas veces en la Ciudad de La Plata y que es árbitro muy conocido a nivel nacional también, loco, tenés que parar el partido, ¿entendés? Así no se puede seguir. Digo, bueno,
en el año 2000, 2001 no se nos ocurría eso a nosotros. A ver, a mí como entrenador no se me cruzaba por la cabeza esa posibilidad. ¿Se entiende? Mm. Porque todavía era como que las cosas seguían como tapándose de algún modo. Pero Ujú. hoy eso es una herramienta que se tiene. O sea, estás insultando en la cancha, hay que sacarlo de la cancha. ¿Se entiende? O sea, se ha pasado en el fútbol también, se han sancionado instituciones. Digo, esas son herramientas que tiene el entrenador también para intervenir, que tiene el árbitro para intervenir, que tiene el dirigente para intervenir. Digo, ¿qué cosas esperabas vos también de aquellas personas que de alguna manera, no sé, de tus entrenadores, de los dirigentes, de las personas que te rodeabas en tu propio club? ¿O qué crees que pueden llegar a ser? Bueno, yo esperaba muchas cosas en realidad, si pienso un poco en toda mi carrera basquetbolística, y bueno, vos lo mencionabas antes, sabemos que yo tuve un techo en parte, digamos que yo pagué en cierto sentido un costo por no haber ocultado que era gay, por haberlo, bueno, pagué un costo, así que yo hubiera, digamos, que hubiera esperado que el deporte sea un ámbito no tan hostil para mí. Y me parece que toda la energía que puede tener, o toda la potencia que puede tener incorporar la perspectiva de género, tiene que tender a hacer del básquet un ámbito eh, lo más que se pueda libre de este tipo de violencias sexistas, homofóbicas y demás. Yo hubiera esperado, en relación a los... Bueno, a mí me pasó como jugador, y esto está bueno pensar un poco para lo que es las personas que está dirigida la charla, ¿no? Que son entrenadores y entrenadoras. Eh, Porque bueno, yo pasé muchas situaciones bueno, bastante difíciles, pero también logré, pero también hubo de las otras, ¿no? Que me permitieron justamente poder seguir. Si todo hubiera sido un martirio, yo no hubiera podido jugar, digamos. Fue, bueno, un poco de las dos cosas, con esa pasión que yo siempre sentí por jugar al básquet y por estar dentro de una cancha, ¿no? Que fue eso lo que a mí me motorizó. Eh, pero una de las estrategias que yo seguí, y esto siempre un poco lo charlo cuando tengo alguna entrevista sobre esto, es que yo iba eligiendo los entrenadores que a mí me parecían que no iban a ser un problema para mí. Ujú. Y porque sabía cuáles sí. Y de hecho, bueno, sabía de entrenadores que no me querían en sus equipos, sabía de entrenadores que me cerraban las puertas. Entonces una estrategia para mí era estar con gente que yo digamos, que yo no sintiera esa hostilidad que a mí cuando la sentía me alejaba o me daban ganas o me hacían dudar de mi permanencia en el deporte. Entonces, esperaba cierta sensibilidad y esperaba cierto uso de- del lenguaje, ¿entendés? Esperaba que no hubiera ciertas arengas, esperaba contención, esperaba lo que una persona, creo yo, espera, sobre todo, porque bueno, cada uno experimenta un poco lo que le pasa de distintas maneras, ¿no? Yo tenía la contención familiar de mis amigos, y eso es muy, muy importante. Eh, pero bueno, el básquet era un lugar en el que yo pasaba mucho tiempo, paso mucho tiempo, entonces esperaba esa contención y esa sensibilidad y esa comprensión de lo que a mí me podía pasar. Con el tiempo yo también me fui, por supuesto, no solamente formando académicamente, sino además incorporando ciertos recursos y también como, es una palabra que por ahí medio, pero empoderando un poco también respecto de algunas situaciones y recuerdo esto que yo, bueno, yo ya te había contado, esa situación en el 2016, que en una cancha, eh, bueno, había una serie de una gente en la tribuna que me gritaban, me insultaban, lo cual era abiertamente un acto discriminatorio. Digamos, no era, me gritaban, no era el puto que se escucha lamentablemente de manera habitual, y uno un poco se naturaliza esa violencia, pero digamos, era directamente un acto discriminatorio, porque bueno, todo el mundo me conoce y demás. Y entonces yo le dije a Fabricio, que nada, para mí es el número uno, en realidad, que bueno, que tenía las herramientas él para frenar el partido, para, para poner como un límite ahí.
Y bueno, fue difícil, creo yo, que se entendiera eso, esa posibilidad, pero esa es una herramienta, digamos. Si hay un acto abiertamente discriminatorio, yo que espero como jugador que no suceda. Una O intervención, sea, yo, una una intervención. intervención, digamos, una intervención que si no viene por el lado de la charla, de la comprensión y del diálogo, que venga por el lado de lo normativo, digamos. Ujú. Hay un montón de disposiciones reglamentarias que permiten detener un juego eh, cuando hay un acto discriminatorio, ya sea frente a identidades sexuales diversas o frente a, yo vi mucho, por ejemplo, en el propio club en el que yo jugué mucho tiempo, y que esto siempre lo cuento, en el que yo me siento muy identificado, veía cómo insultaban a una árbitro en el torneo federal. Y yo mismo me avergonzaba de eso, en realidad, de que en el club, que yo, digamos, me sentía parte, identificado, existiera eso. Y ahí me parece que los partidos se tienen que parar, por ejemplo. Nada, son pequeños ámbitos y estrategias de intervención que me parecen fundamentales. Pero yo esperaba, como jugador, espero en realidad eso, contención, comprensión y también espero como eh, señales concretas de que el otro verdaderamente está entendiendo lo que pasa.